Empiezo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para mí va a ser un placer presentar a Juan Navarro. Hay un poeta, un amigo mío, poeta de Logroño, que falleció lamentablemente en 2019, dejó escrito un verso que decía: y no acudiré nunca a la cita feroz de la nostalgia. Bueno, yo tampoco pienso acudir en esta ocasión, pero sí quiero recordar que allá por los años finales, la última década del siglo pasado, en una ocasión en la que edité un libro sobre matemáticas y La Rioja para hablar de matemáticos riojanos, y entre los que estaba incluido Rodrigo de Arriaga, pues precisamente Juan escribió allí una comunicación, con lo cual esto simplemente para decir que lo conozco hace bastantes años. Pero además, en aquellas fechas también había colaborado con cosas de este tipo de las que nos hablaba hoy, en un libro que publicó Mariano Hormigón, al que pues aprovecho para hacer el nostálgico, ¿no? Que se trataba Paradigmas y Matemáticas. Pero es que luego, un poco después, la tesis doctoral de 2004 que le dirigió Pep Llompart, otro tremendo amigo de años de juventud. Con lo cual, a mí presentar a Juan pues es una satisfacción. En esta tesis se empezó a mostrar ya como un magnífico especialista en las matemáticas y las enseñanzas militares en los siglos pues, del XVI al XIX. Y todo eso, sobre todo 17 y 18 quizá, y todo eso lo ha ido multiplicando en una gran cantidad de publicaciones que naturalmente no voy a mencionar. Sí quería mencionar, por acordarme de nuevo de Pep Llompart, lo que publicaron ambos de la introducción de los logaritmos en España en historia matemática. Pero más recientemente, y poniéndonos ya en cosas de publicación reciente, pues en 2023 participó en ese libro que entre David de Cripa, que ha actuado aquí, nuestra queridísima María Rosa Massa, publicaron sobre la algebrización de las matemáticas, y allí también estaba Navarro Loide. De manera que, bueno, es un asiduo en el trabajo reciente, mientras fue activo profesor, estuvo en los institutos de secundaria y ahora está en la Cátedra Sánchez Mazas como un venturoso jubilado que se ha jubilado de dar clases, pero no de la investigación que practica con la investigación histórica con una gran eficacia y con una tremenda adhesión al documento que siempre tiene delante y a mano. Juan, es un placer presentarte, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Comienzo ya. Espero que esto se vea bien. Voy a tratar 4 puntos. Primero, recordar un poco en qué consisten los elementos. Luego, presentar las versiones de los elementos impresas en castellano antes del siglo XX. A continuación, ver la evolución de la forma de exponer de algunas cuestiones matemáticas importantes, como el postulado de las paralelas, o el método de exhaustión, o el ángulo de contacto, u otras. Y para acabar, ver estos autores que nos dicen sobre las matemáticas en España durante este tiempo. Los elementos de Euclides, pues es generalmente sabido, pero por si acaso lo recuerdo, fueron escritas alrededor del año 300 por un matemático griego que vivía en Alejandría. Es famoso por la utilización del método axiomático y por su forma de estudiar la geometría. El método deductivo de Euclides se basaba en unas definiciones que proporcionaban los objetos que se iban a estudiar, unos axiomas y unos postulados que daban las verdades de las que se partía, y a partir de ellas se iban obteniendo nuevos conocimientos o proposiciones que podían ser o bien teoremas, afirmaciones que se demostraban, o bien construcciones que se llaman problemas, cosas que se hacían. La división de Euclides es en 13 libros, y en cada libro hay 5 o 6 tipos de cuestiones diferentes. Definiciones y proposiciones de las que ya he hablado, aunque hay que decir que Euclides no diferencia entre teoremas y problemas, aunque la mayor parte de los autores que vamos a ver sí lo hace. Luego están los porismas o corolarios, que son
verdades que se deducen de otras proposiciones, o sea, nuevas proposiciones, pero como no están en la línea general del libro, se dan como cuestión aparte. Lemas, que es lo contrario, son proposiciones que se suponen conocidas, pero no se han demostrado, que se ponen y no se demuestran porque no están en la línea del libro. En todo caso, se muestran más tarde. Y los postulados y axiomas, que son las verdades que he dicho antes, que solo están en el libro primero, y postulados son más bien las verdades relacionadas con la geometría y axiomas más bien las verdades relacionadas con la lógica, aunque sobre eso hay mucha discusión. Y el contenido pues también es conocido, pero por recordarlo, en el libro primero están los axiomas, postulados, definiciones iniciales, y luego las cuestiones de geometría plana sobre ángulos, triángulos, paralelismo, perpendicularidad, y acaba con convertir una figura rectilínea en otra de igual área y el teorema de Pitágoras. En el libro segundo están las relaciones entre cuadrados y rectángulos formados por líneas obtenidas dividiendo o uniendo otras, que ahora más bien se interpretaría como cuestiones de álgebra, como el binomio al cuadrado o la propiedad conmutativa del producto respecto a la suma. Y este libro concluye con el teorema del coseno y convertir cualquier figura en un cuadrado. El libro tercero estudia los círculos, sus propiedades, la forma de encontrar el centro, los segmentos y sectores definidos en el centro, las cuerdas, perdón, en el círculo, las cuerdas, y al final acaba con una parte que vendría a ser lo de potencia un punto respecto a una circunferencia. En el cuarto libro son polígonos inscritos y circunscritos en una circunferencia. En el quinto libro son las razones o proporciones entre magnitudes, y da una definición muy sofisticada de la igualdad de razones, que no necesita que esas razones sean medibles, sean números. En el libro sexto estudia la aplicación de las proporciones a la geometría, viendo figuras semejantes, y se ocupa también de cuestiones de composición de razones. Luego, libros séptimo, octavo y noveno son los libros de aritmética, en el que se trata primero de definir los números, luego divisibilidad, números primos y compuestos, máximo con divisor y mínimo con múltiplo. En el segundo son más bien proporciones continuas, y estudia cuadrados y cubos también. En el libro noveno están los números planos y sólidos, y luego estudia descomposiciones de los números de factores primos y la adición de una progresión geométrica para acabar con los números perfectos. El libro décimo es el libro de las magnitudes inconmensurables, que es un poco más duro que los demás, porque solamente puede definir las que proceden de raíces cuadradas, y entonces se complica bastante, y por eso tiene tantas proposiciones. El libro 11, 12 y 13 son sobre geometría del espacio. En el 11 están las definiciones de todos, están las cuestiones de planos, rectas y sus intersecciones, y luego también prismas y volúmenes de figuras con límites planos. Y en el libro 12 está la cuestión del círculo, y los volúmenes de conos, de pirámides, cilindros y esferas, utilizando el método de exhausción, que es un método de reducción al absurdo también bastante elaborado. Y en el libro 13 está la construcción de los 5 sólidos platónicos inscritos en una esfera. En cuanto a las ediciones en español, bueno, se empezó a imprimir en el siglo XVI y finalizó en el siglo XVIII. En el siglo XIX yo no encontré ninguna. En el siglo XX se han vuelto a retomar las reimpresiones, pero su interés ya no se dirige tanto a la utilización práctica de esos libros, bien para la enseñanza o bien para estudiar las matemáticas, como a la parte histórica de qué se hacía en Grecia en esa época. Entonces, lo que voy a estudiar yo solamente son esta primera parte hasta el siglo XVIII. En esta parte, lo que se entiende por elementos de Euclides es distinto, en primer lugar, porque no coincide exactamente lo que nosotros ahora sabemos de los elementos de Euclides, lo que se sabía entonces. Y en segundo lugar, sobre todo, porque que fue una buena versión, que fue una buena traducción de lo que dijo Euclides en su tiempo, era una cuestión secundaria frente a los objetivos principales, que eran tener
un buen libro de matemáticas para enseñar y un buen libro también por el rigor matemático que tuviera. Solo se estudian las versiones impresas. A ver si puedo ocultar esto. Sí, vale. No voy a estudiar ni las versiones latinas. Había por lo menos la de Claude Richard y la de Zaragoza. Si pones a estudiar las versiones latinas en español, sería casi obligado estudiar también la de Clavio o la de Taquet, porque se estudiaron tanto como la de Zaragoza y luego más que la de Richard. Tampoco los manuscritos, que son muchos y es bastante liado. Y luego tampoco estas que tienen un libro suelto o unas proposiciones sueltas o que los usan, mencionan muchas veces Euclides, pero es solamente como referencia. Entonces, las versiones que tratan de otros libros distintos tampoco las voy a tratar. Están por lo menos la versión de Onderiez de la perspectiva especularia y la versión de Chafrión en la Escuela de Palas de los datos, que probablemente sea del jesuita Zaragoza. Entonces, la edición en español he encontrado estas 18, que no voy a detenerme aquí, porque las voy a pasar a ver de una en una. La primera es la de Rodrigo Zamorano. Rodrigo Zamorano fue catedrático en ciudades de Valladolid y Salamanca, luego consiguió el puesto de profesor de cosmografía en la Casa de Concentración de Sevilla y varios puestos importantes más en la Casa de Concentración, y en el Consejo de Indias. Este señor era castellano, pero se fue a trabajar a Sevilla dentro de la carrera de Indias. Y para sus clases en Sevilla hizo una traducción rigurosa y fiel, sin ejemplo en explicaciones, y tomando como fuente un texto de la tradición griega anterior a Clavio y Comandino, tal vez la de Zambertti, según algunos autores. Sí que hay que decir que en esta primera época hay dos tradiciones, la griega, que son las traducciones o bien al latino, o bien al castellano o al italiano, es igual, de libros griegos que se habían conseguido recuperar en esos siglos. Y luego había otra tradición latina, que era la tradición medieval, que eran libros traducidos al latín de libros árabes. Los libros de la traducción griega normalmente eran más rigurosos y mejor matemáticamente, y los de la tradición árabe solían ser un poco más pobres. Luego, la segunda versión es la de Ignacio Stafford, publicada en 1634. Stafford era un jesuita inglés que vino a España huyendo porque él era católico y se entró como religioso jesuita, se formó en Valladolid como jesuita y luego como matemático en Lisboa, porque fue destinado a Lisboa como profesor en el Colegio de Santo Antão. Tiene los libros 1 y 6 y el primer libro de geometría del espacio, el 11. Es una versión pedagógica que acorta demostraciones y definiciones y también explica estas definiciones y está inspirada en la edición latina de Clavius. Luis Carducci, pues eso, usa una versión de la tradición latina que tiene errores y algunas palabras tomadas de las versiones árabes. Sigo con Lorenzo San Nicolás, que estos capítulos, estos libros de los elementos de Euclides están dentro de Arte y Uso de la Arquitectura, que publicó en 1937, pero los libros bien dados están en la segunda edición en 2 volúmenes en 1667, que incluía los libros 1, 5 y 7 de los elementos. Este libro fue escrito por el agustino y arquitecto Lorenzo San Nicolás, pero él avisa que las traducciones de los libros 1 y 5 son del cosmógrafo portugués Antonio Nájera y que el libro 7 es de Juan de la Rocha, que era traductor y profesor de los pajes en la corte. Los 3 libros, de nuevo, son una traducción abreviada, pero bastante fiel de la versión de Clavio. Este libro se reimprimió varias veces, pero sobre todo es famoso como tratado de arquitectura, no por los libros de Euclides. Y a la primera versión española, en fin, interesante, es la de José Zaragoza, jesuita, profesor de teología primero y finalmente profesor de matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid. Escribió varios libros
de matemáticas y entre estos 2 ediciones de los elementos de Euclides. La primera en 1971 en Valencia, la segunda en 1978, cuando yo era profesor de Madrid. También sacó una versión en latín en 2 volúmenes, pero en realidad es 2 partes de los elementos. Es una edición bastante cambiada. Tiene los libros 1, 6, 11 y 12, es decir, geometría plana y geometría del espacio, salvo los sólidos platónicos. Y lo que tiene características es que cambia el orden de Euclides, pone todos los axiomas y definiciones en una primera parte, que llama proemiales, y todos los teoremas en otra parte, que llama geometría especulativa, y todos los problemas en otra parte, que llama geometría práctica, en la que está el libro cuarto entero. Pero en cada parte mantiene la división en libros de Euclides, aunque las definiciones de los postulados los agrupa por temas. Es una buena versión original, pedagógica, pero no muy fiel, evidentemente, a los elementos. Los temas problemáticos o difíciles los evita con explicaciones intuitivas e incluye 2 cuestiones que no están en Euclides. Una es el libro sexto, una proposición de los puntos semejantes, que es una especie de teoría de homotecias, y otra en el problema, en la parte de geometría práctica, que es el problema octavo, en el que introduce los problemas no resueltos de la geometría euclídea y dice los avances que se habían hecho en su época. Otra versión original, porque esta es de aritmética, es de Andrés Puig, de 1672. Andrés Puig fue un profesor de matemáticas que trabajó en Barcelona dando clases en la segunda mitad del siglo XVII. Publicó un libro de aritmética que se reimprimió varias veces y donde están, incluso en la portada que está ahí lo dice, las proposiciones y problemas de los libros 5, 7, 8, 9 y 10. Bien, en el capítulo primero están los libros 5, 7, 8 y 9, y en el capítulo sexto está el libro 10, pero lo que trae son las definiciones y las proposiciones más o menos correctas, pero en la exposición dista mucho de hacer una exposición euclídea. Lo que hace son explicaciones, ejemplos, comparaciones. No es exactamente una edición de los elementos de Euclides. Utiliza la versión de Clavio y está todo el tiempo poniendo las referencias de a qué proposición o definición de Clavius está dando su explicación, pero no es una tradición, no es una traducción del libro de Clavio. El siguiente, Sebastián Fernández Medrano, es otro libro original. Fernández Medrano fue un militar autodidacta que llegó a ser catedrático de la Real Academia Militar de Bruselas, una academia militar española de Bruselas. Publicó muchos libros para su academia de fortificación o de artillería, pero de matemáticas publicó esta versión de los elementos de Euclides, que cuesta con los libros 1, 6, 11 y 12. Fue una versión que tuvo 4 ediciones, es clara y fácil de entender. En los libros 2 y 5 pone ejemplos con números para que se entienda lo que dicen los teoremas, pues son las proposiciones, y en el libro 12 evita la exhausción utilizando la idea de figuras que degeneran de Taquet. La idea de figuras que degeneran es, en lugar de andar demostrando por reducción al absurdo, decir que las figuras que se acercan a otras pues van a tener las mismas proporciones, las mismas razones con los radios al cuadrado, lo que se trate, que las primeras. Y esta versión, aunque tiene una elaboración propia, está influenciada por Taquet, sobre todo en este libro 12, y en los libros primeros por la francesa Denrion. Y esto no funciona así, vamos a seguir. Jacobo Cresa. Jacobo Cresa, en 1689, publica otra versión. Este era un jesuita moravo que fue enviado por la Compañía de Jesús a España para reforzar los estudios de matemáticas. Fue profesor en el Colegio Imperial de Madrid y también en una academia naval que hubo en Cádiz. Él publicó esto cuando estaba en la Academia de Cádiz. La versión de los libros 1 y 6, 11 y 12 es una versión bastante próxima a la de Euclides. Ahora tiene 3 anexos, uno con teoremas de Arquímedes y otro con la versión algebraica del libro quinto de Taquet, que están tomados estos 2 libros, estos 2 apéndices, es decir,
de Taquet. Y luego un tercero que no he encontrado de dónde procede, es posible que sea suyo, sobre paralelepípedos. Es una versión bastante rigurosa y bastante fiel, salvo en el libro 12 y en estos apéndices de Taquet. Escuela de Palas no merece tanto detenerse en ella. El libro fue un libro publicado en Milán, que tiene más o menos la mitad de arte militar y la otra mitad es de matemáticas. Tiene 10 tratados de matemáticas, que vienen a ser los tratados de Zaragoza, más o menos resumidos, pero no mejorados. Este libro también es el que tiene una versión española de los datos de Euclides. Pero, sin embargo, sí tiene más interés el libro de Pedro de Ulloa. Pedro de Ulloa fue un jesuita, profesor del Colegio Imperial y más tarde cosmógrafo en el Consejo de Indias. Publicó unos elementos de matemáticas para sus cursos en el Colegio Imperial, y el libro tiene dos partes, una primera, aritmética y álgebra, y una segunda sobre geometría. En la segunda parte de geometría tiene los libros de 1 al 6, el 11 y el 12 de los elementos de Euclides. Utiliza con frecuencia el simbolismo algebraico, porque ha dado antes aritmética y álgebra y ya lo ha definido, y evita el método de solución diciendo que los círculos son similares a polígonos o que las figuras planas terminan en curvas. Y sobre todo es famoso por en un escolio en el libro 6 introduce el análisis geométrico de Descartes, definiendo el lugar geométrico y diciendo que una ecuación determinada de grado 1 es una línea recta, o que una ecuación como z cuadrado igual a a cuadrado más x cuadrado es una circunferencia. Otra versión bastante famosa y conocida era de Tomás de Vicente Tosca, que fue un sacerdote oratoriano catedrático de la Universidad de Valencia, pero sobre todo uno de los promotores de los círculos de renovadores, los novatores valencianos, que publicó un compendio matemático en 9 volúmenes, que tuvo mucho éxito, tuvo muchas reimpresiones. Creo que el tomo 1, que es donde están los elementos de Euclides, que va a tener hasta 5. Y en este tomo 1, la geometría elemental y la geometría práctica es una versión de los elementos de Euclides, dividiéndola como hacía Zaragoza. Por ejemplo, el libro 4 va entero en la geometría práctica. No es muy fiel en que pone ejemplos en los libros 2 y 5. Y en general, sin embargo, sí que es más fiel que Zaragoza, porque ni pone las definiciones juntas, pone las definiciones en cada libro, y las proposiciones también va dando con la numeración de Euclides. Utiliza, como otros anteriores, la idea de figuras que degeneran para evitar el método de solución en las áreas bivolúmenes de figuras curvas. Luego, ya otros que hacen versiones, pero basándose en versiones anteriores, de Villavella, un aragonés capitán del ejército que quería abrir una academia en Zaragoza, hizo una versión de los elementos de Euclides, que está basada en el Euclides Nuevo Antiguo de José Zaragoza, que usa máximos algebraicos que Zaragoza, y pone unos apéndices con resúmenes para los alumnos que quieren estudiar con su libro. Luego Gaspar Álvarez hizo un nuevo libro sobre elementos geométricos de Euclides, que es una nueva versión en la que dice que Euclides complica mucho las demostraciones y hace muchas reducciones, omitiendo demostraciones y reduciendo proposiciones, juntándolas, siguiendo más o menos la versión de Taquet, y añade al final del primer libro una breve doctrina de los ángulos y lados de un triángulo, y poniendo ejemplos con números en el libro 2, también con la idea esa de mejorar la comprensión de Euclides. En el método de solución pone lemas, como hacía también Ulloa, que las periferias son entre sí como los diámetros. Siguiendo para adelante, Blas Martínez de Velasco, desde no he podido estudiar porque no he conseguido localizar toda la versión, que fue publicada por su viuda después de muerto, pero la explicación al libro sexto, donde explica solamente el libro sexto de elementos, sí, porque está digitalizada y se puede ver fácil, y en esta versión sigue generalmente a Cresa. Las definiciones enunciados de las proporciones son iguales, las demostraciones son más cortas y usa el simbolismo de Homerique, no el de Cresa. Y por lo tanto usan más simbolismos que Cresa. Pero lo que tiene un poco me echó para atrás en este libro es que en un corolario dice haber encontrado una forma de hallar dos medias geométricas
por métodos euclídeos, cosa que no se puede hacer. Y claro, a partir de ello consigue hacer la intersección de un ángulo o la inscripción de un octágono en un círculo, que tampoco se puede hacer, o sea que obviamente son erróneas. Y ya empezamos con las últimas ediciones. La primera, esta de Simpson, se trata de una traducción anónima de la conocida versión de Robert Simpson, de la versión latina, es la que usa. Fue ordenada por el jefe de artillería, que era el conde O'Reilly, que es el de la foto de abajo. Es una traducción fiel y rigurosa del escocés, y como la de Robert Simpson, consta de dos partes. Una primera es una traducción correcta de la versión de Comandino de los elementos, con comentarios diciendo que esto no es correcto y cosas así. Y sobre todo en la segunda parte, notas críticas y geométricas, es donde tiene sus opiniones sobre la versión de Comandino y considera todos los errores que no son de Euclides, sino son sobre todo de Theón, que es el que cree que hizo más interpolaciones, que por otra parte es cierto que hay muchas interpolaciones de Theón en estas versiones de los elementos de Euclides, o de otro copista cuando parece que no es de Theón. Y en general esta versión supone que al final del siglo XVIII se vuelve al rigor, no todos, porque está de Antonio Gabriel de Fernández, que contraúltimamente está hecha por un profesor de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, que había estudiado antes en el seminario de San Telmo en Sevilla, y es una reedición para el Colegio San Telmo. Por el Colegio San Telmo, en 1338, quería coger nueva fuerza y se decidió reeditar una versión de los elementos. Es una versión simplificada. No he encontrado de a quién sigue o qué es lo que de dónde coge sus informaciones. En la parte especulativa es bastante fiel, pero tampoco muy fiel, digamos, pero sobre todo en la parte práctica, en la que se aleja mucho, porque va a resolver los problemas prácticos, incluso los problemas de inscripción de polígonos, pues dice que se use la pantómetra o que se divida 360 entre 7 y ya se tiene el ángulo para hacer un heptágono inscrito. Y la última es la de Pedro Giannini, 1979, que este fue un matemático italiano contratado por la artillería española para que diera las clases en el colegio de Segovia. Publicó un curso matemático en 4 volúmenes. El primer volumen, que publicó en 1979, es la parte de elementos de geometría plana y sólida, es una versión de los libros 1, 6, 11 y 12 de los elementos de Euclides, que son los que se publicaron en estas fechas. Es una versión fiel y correcta, pero utilizando continuamente símbolos algebraicos, con lo que de entrada parece que no es tan fiel ni tan correcta. Bueno, correcta sí, pero no tan fiel. En el libro 12 es interesante que demuestra dos veces oposiciones en que Euclides utiliza el método de seducción. Una utiliza con el método euclídeo de la original y la otra utilizando el método de la primera y última razón, que es el método que he llamado de figuras que degeneran. Es decir, por un lado quiere mantenerse dentro de la tradición euclídea, pero por otro lado quiere introducir este nuevo método porque dice que ayuda a la perfecta inteligencia del nuevo cálculo diferencial e integral. Entonces, viendo en resumen de estos autores la influencia, pues vemos que hubo muchas influencias diferentes, pero que fundamentalmente los que más influyeron fueron los jesuitas Clavio y Taquet, y también hubo una tradición española alrededor de los también jesuitas Zaragoza y Cresa. En cuanto a los símbolos algebraicos, pues hay una tendencia a que cada vez se utilicen más, aunque tampoco es una cuestión lineal. O sea, Ulloa en 1706 usó muchos símbolos algebraicos y Antonio Fernández en 1776 no los usa. Los ángulos de contacto, que es uno de los problemas que se planteaban con estas versiones de Euclides, sobre todo en el siglo XVI, pues prácticamente la mayoría los tiene. La mayoría también define el ángulo del segmento, es decir, el ángulo que forma el diámetro con la semicircunferencia
y el ángulo de contingencia o el ángulo que forma la tangente con el arco, también lo definen, pero no lo usan mucho en la proposición tercera. Y en cuanto a defender la existencia de la validez de estos ángulos de contacto, son pocos los que dicen que hay que aceptar que estos ángulos son tales ángulos porque no son cantidades, pero son tipos de ángulos, siguiendo más o menos la posición de Clavio en su discusión con Pelletier. Curiosamente, el que no define los ángulos de contacto ni los ángulos curvilinos es Zaragoza, que es también jesuita. Y el que dice que no, porque son adiciones de algún editor poco inteligente, es Simpson. Otro tema. Bueno, antes, en proporciones se ve claramente, los ángulos curvilinos normalmente sí se definen, pero se utilizan menos. En la descripción del octágono un círculo, que era una cuestión que se solía plantear, que se plantea en muchos de estos libros. En el libro cuarto hay varios que explican que esa inscripción no se puede hacer. Sin embargo, Martínez de Velasco dice que se puede hacer y la hace, bueno, en su opinión, en su versión. Y Fernández también la hace, pero a base de la pantómetra. Otro tema que se trató, la proporcionalidad o igualdad de razones. Esta tengo varias pantallas puestas porque tuvo muchas versiones diferentes. Entonces, he resumido porque en la práctica lo que hubo es la versión clásica, que sería la que toma Zamorano, en una misma razón se dicen estar cantidades, la primera con la segunda, la tercera con la cuarta, cuando los igualmente múltiples de la primera y de la tercera y los igualmente múltiples de la segunda y de la cuarta, según cualquier multiplicación, o juntamente los exceden, o juntamente son iguales, o juntamente son menores tomados entre sí el uno al otro. Es decir, dos razones de magnitudes son iguales cuando multiplicadas por el número que sea, si los numeradores son mayores que los denominadores, o los denominadores, quiero decir, todo el rato son mayores o menores o iguales, y no resulta que para algunas multiplicaciones son iguales y para otras multiplicaciones no lo son. La segunda forma de verlo, que ya en Stafford empieza, es poner ejemplos numéricos y luego demostrar con números y no entrar en las demostraciones con equimúltiplos, que son mucho más complicadas. Fernández de Medrano la usa más claramente porque da la definición de Euclides, pero dice que no tiene fuerza suficiente y da la definición con partes alícuotas, es decir, suponiendo que hay una unidad común a numerador y denominador, con lo que reduce todo a un libro sobre fracciones. En Zaragoza lo que se usa es una definición en que dice que una razón es igual o semejante a otra siempre que el antecedente de la una igualmente contiene o es contenido de su consecuente, que el antecedente de la otra contiene o es contenido de su consecuente, pero no dice que es contiene o ser contenido. Eso, sin embargo, sí está en Cresa, en el apéndice del libro quinto tomado de Taquet, que precisa y define lo que es denominación de la razón. Para las fracciones no hay problema, la denominación sería el cociente. Para las proporciones irracionales dice, cuando éstas tienen en común consecuente, los antecedentes son los denominadores de las proporciones y el común consecuente suple las veces de la unidad. Que no son los mismos denominadores, siempre se puede hacer como un denominador, o sea que por eso no habría problemas. Ahora, sigue, de una sola proporción irracional no se puede dar denominadores. O sea que es una definición que ayuda a hacer una especie de convertir los números reales, pero solo en el caso de que el denominador sea común. Y en los demás, pues más o menos van o sobre una versión o sobre la otra. Bueno, también hay unos que dan la definición mal, que son el de la Random León y el de Carducci.
Luego, el otro tema interesante es el método de exhausción. El método de exhausción, claro, solo lo tienen aquellos que publicaron el libro 12. Y en el método de exhausción también hay varias versiones diferentes. Zaragoza lo que dice es que para demostrar que el área de un círculo es proporcional al radio al cuadrado o al diámetro al cuadrado, me es igual, dice, y continuando infinitamente la bisección en los triángulos. Tendrán siempre los triángulos la razón duplicada de los lados, luego la suma de todos los triángulos que componen un sector, un segmento o círculo, a la suma de otro semejante tendrá la misma razón duplicada de sus radios, y lo justificado como 4L5, es decir, proposición 4 del libro quinto. Pero la proposición 4 del libro quinto, evidentemente, solo demuestra para sumas finitas, no para sumas infinitas. El segundo método que fue muy utilizado fue el que introdujo Fernández de Medrano, que procede de Taquet, que si una grandeza o figura fuera inscrita o circunscrita a otra cualquiera, se dice a esta que degenera o fenece en ella cuando el inscrito o circunscrita puede diferir de ella de una cantidad menor que otra cualquiera dada o que se puede dar. Y luego acepta como purismo teorema, si las figuras que se escribieren degeneran en ellas, la razón que hubiere, siempre las escritas tendrán las figuras en las cuales estuvieran inscritas. Es decir, si los polígonos regulares inscritos en una circunferencia son proporcionales a la apotema, en su área es proporcional al apotema del cuadrado y degeneran en una circunferencia, el área de la circunferencia, pero el área del círculo, es decir, sea también proporcional al radio al cuadrado. Y se evita la segunda parte de la reducción al absurdo del original de Euclides. Y para encontrar el original de Euclides, pues ya hay que ir hasta Simpson en el siglo XVIII y a finales, que dice en la proporción segunda, los círculos estarán entre sí en razón de los cuadrados de los diámetros. Sean los círculos tal y cual, sus diámetros tales, digo que el círculo ABCD será el círculo de FGH como el cuadrado BD al cuadrado de FH. Pues a no ser así, el cuadrado de BD sería el de FH como el círculo ABCD a otro menor. Y entonces hace toda la demostración por reducción al absurdo, que es más complicada. Y como ya ha dicho Giannini, da las dos. Por un lado da la del método de exhausción y luego dice que el otro método, cómo se hace, porque es interesante para dar en el libro tercero, 3 años más tarde a sus alumnos, las diferenciales y las integrales. Bien, el método de exhausción, pues eso, ¿no? Es minoritario, el método original de Euclides, figuras que degeneran se usa bastante, y el otro que puede ser el método de la suma de los triángulos de Zaragoza o el de los círculos son similares a los, perdón, son, sí, son similares a los polígonos regulares, entonces se pueden aplicar las mismas propiedades a unos y otros, que es la forma que utiliza, y creo que es Álvarez, es el que más se usa. Y luego, viendo qué tipo de autores están, pues se puede observar que el Zamorano es un piloto mayor y catedrático de la cosmografía y navegación en la casa de contratación, Stafford jesuita, Carducci, profesor de matemáticas en la Academia de Fortificación y Artillería, San Lorenzo Agustino y arquitecto, Zaragoza jesuita, Puig, profesor de matemáticas en una academia privada, Fernández Medrano, profesor en una academia militar, Jacobo Cresa, otra vez profesor jesuita y en una academia militar también, Chafrión, ingeniero militar, y así se ve que en general estos autores mayoritariamente son militares o jesuitas, y luego, entre otros, pues la mitad son también religiosos, porque San Nicolás lo es y Tosca lo es. ¿Y para qué se dieron? Pues más o menos es lo mismo. Solo que aquí en el gráfico lo he detallado un poco más y se ve, claro, que en el ejército los hay que son para la tierra, los hay que son para la armada, pilotos marinos o jesuitas, academias civiles, y en general que he puesto aquellos que no tengo muy claro o que sí está claro que se supo una cosa, pero
se usaron para muchos más, como puede ser, por ejemplo, el de Tosca. Luego hice ya hace años una comparación con las ediciones francesas y lo que observé es que las ediciones españolas, son menos las francesas, por supuesto, pero en español se tendió a publicar los elementos de Euclides como 100 años más tarde que en francés. Es un poco aquello de que, en fin, las matemáticas en España no estaban en punta en esos siglos, ¿no? Y para acabar, me ha parecido interesante añadir esta discusión sobre los elementos manuales de geometría, que se planteaba un poco en todos, pero sobre todo se planteó a finales en la segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente, los que publicaron libros de elementos de geometría estaban de acuerdo con eso y decían que los elementos de geometría de Euclides eran los mejores para explicar la geometría. Así lo hace el prólogo, el que edita Simpson, que no queda claro quién es, no lo firma. Lo hace Barreda en la edición de Gabriel Fernández en 1778. Barreda era el que estaba renovando la enseñanza en el Colegio de San Telmo, y lo hace Giannini, que dice que los elementos de Euclides han sido durante 2000 años el libro de enseñanza de la geometría, y además por lo menos Barreda y Giannini acuden a Wolf, a Simpson, a Leibniz, a Newton para defender que los elementos de Euclides son los que hay que enseñar en geometría. Mientras que en contra está Padilla para una academia que escribió un curso de matemáticas, una academia que se abrió en Madrid allá por 1753, en donde dice que los elementos de geometría de Euclides está bien, pero que no es lo mejor para enseñar en un sitio donde se busca enseñar para una actividad práctica como es la militar, en que supone que resultaría demasiado complicado. Bayes también no le parece que es el mejor método para introducir los elementos de Euclides, aunque yo creo que también empieza a introducir el tema de que no están puestos al día. Esa cuestión está más clara en Vallejo, que además critica los elementos de Lacroix y de Legendre, que van a ser a comienzos del siglo XVIII un poco los que van a sustituir a los elementos de Euclides. Y con esto termino. Gracias por escuchar. ¿Funciona? Aplausos. Sí, es que me he quedado sin escuchar un momento, sin escuchar nada. Ahora sí. Aquí estamos, aquí estamos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Me encanta. Yo la verdad es que esta conferencia ya una parte ya la oí cuando viniste a Barcelona a explicarla. Ya he tomado apuntes ahora, tomé apuntes de aquella. Encuentro que es interesantísimo. Interesantísimo para conocerlo porque los investigadores que investigan otras obras muchas veces se encuentran con trozos de elementos de Euclides en las obras y no saben exactamente cómo interpretarlo porque no hay este estudio hecho de las versiones que hay impresas y que podían haber leído estos autores. Entonces, yo creo que este trabajo, ya sé que es un trabajo muy laborioso, de muchas horas y de mucho tiempo y de muchos años, pero es imprescindible para mí que se publique y que se publique detalladamente porque esto dará a los investigadores en historia, dará una herramienta muy importante. Y además me ha gustado mucho porque me ha parecido que hoy aún has ampliado un poco las comparaciones que hiciste allí en Barcelona o allí en Barcelona no las entendí bien, pero aquí me ha encantado lo de la absorción, lo de las proporciones, todo. Felicidades, Juan. No es que tenga una pregunta, pero sí que tengo una curiosidad. Siempre se dice que esto de Pedro Ulloa introdujo Descartes en España, ¿no? Y visto que tú también lo decías, en lo de los elementos de Euclides, tal, Pedro Ulloa, tal, no sé qué, Descartes. Y entonces me he quedado así, digo, no sé si lo has leído con detalle, cómo es.
hace una reproducción dijéramos, de cómo se suman los segmentos, cómo se multiplican o no? ¿O es Descartes solamente citarlo y citar su obra? No, es que yo creo que ni lo cita. Yo creo que, y además yo lo digo porque lo dicen, quiero decir que tampoco he hecho un estudio así muy preciso de este trozo. Lo que pasa es que si lo ves, dices, sí, aquí está utilizando álgebra en cuestiones de geometría, por lo tanto está siguiendo ha leído a Descartes. Bueno, vale. Ahora, no me atrevo a decir que siga a Descartes, desde luego el libro en general no sigue a Descartes. Ya. Vale. Es el libro de Euclides, o sea, no... Es el libro de Euclides, vale. Pero tiene en cuenta a Descartes, ¿no? Sí, lo pone como una especie de corolario, que claro, que es muy interesante, ¿no? Pero claro, además es que como ha explicado antes, la aritmética y el álgebra puede utilizar todo el rato símbolos algebraicos y eso facilita mucho la lectura de estas geometrías que son bastante sencillas, pero que claro, resultan farragosas por las palabras que tienen que utilizar para cualquier tema, mientras que eso con una escritura simbólica se liquida más rápido, ¿no? Claro. Luego, otra cosa que quería advertir, que es que esto no es exactamente los libros de matemáticas que estudiaron Viet o que estudió. Estos son libros de matemáticas para gente práctica fundamentalmente, ¿no? Sí. Entonces, claro, las grandes teorías pues no aparecen aquí. O sea, pero sí que aparece lo que se hacía de matemáticas en España, o sea, más bien en Castilla, pero bueno. Y claro, eso tiene su interés porque nos demuestra, por ejemplo, que aunque estaba con cierto retraso en la llegada de información, tampoco era tanto. Y la información llegaba. Muy bien. Guillermo Muchas tiene por ahí gracias. también una pregunta. Parto que me ha gustado mucho tener esta visión detallada, ¿no? Y no solo ese resumen final que por conocido no deja de ser importante recalcarlo, ¿no? Retraso temporal, ¿no? Hay un retraso temporal que se mide muy claramente con los franceses, ¿no? Y hay un retraso numérico también en cantidad y posiblemente hay un retraso también en accuracy, ¿no? En precisión, ¿no? O en detalle, ¿no? No sé si eso es verdad o no. Claro, yo ahí no me atrevería a asegurarlo, porque claro, estos son libros puestos en castellano. Entonces, los jesuitas en sus colegios muchas veces estudiaban en latín. Y claro, si hay tanta influencia de Clavio, de Taquet, es probablemente porque eso lo estudiaban en el colegio en latín. Entonces, yo creo que sí que hay un cierto retraso también en la profundidad de los conocimientos, ¿no? Pero que claro, que eso, lo que yo he estudiado, no están los que hacen grandes invenciones. Claro, Zaragoza sí tiene cosas originales, pero bueno, junto a eso, pues Fernández de Medrano demuestra 2 veces el teorema el quinto postulado de las paralelas y no se puede demostrar, parece, ¿no? O Martínez de Velasco encuentra cómo inscribir un heptágono y no se puede inscribir. Quiero decir que las cosas originales que hacen, pues dejan bastante que desear en muchos casos, ¿no? Entonces, sí, no son de un nivel muy grande, algunos sí, claro, o sea, son en muy buena parte copias o transferencia de conocimiento de otra gente, excepciones evidentemente, el Zaragoza, por ejemplo, pero oye, junto a esto pudo haber cosas mejores. Yo creo que algo sí se ha estudiado sobre el libro de Richard. De Zaragoza se ha estudiado bastante. Bueno, quiero decir que tampoco era... no, sí que había un desfase, vamos, eso es innegable, pero el desfase teórico aquí está más agudizado de lo que era. Muy bien.
Y muchas gracias. Primero, quiero agradecer mucho por la oportunidad. Me encantó la exposición. Pues estoy en este proceso también de aprender sobre los elementos de Euclides con más profundidad. A mí me gustaría saber cómo podemos, por un lado, rastrear a quién van dirigidas estas ediciones en español en la época, y por otro lado, me da curiosidad saber si alguno de estos autores dejó materiales complementarios, manuscritos, notas, borradores, y no solamente estas obras que pudiéramos también como llegar a revisar, pues para entender bien esta recepción de los elementos y si existen, ¿no? En archivos, en bibliotecas. Bueno, de la primera parte de si se sabe para quién se escribieron estas obras, yo creo que la mayor parte sí está más o menos claro, ¿no? O sea, pues Medrano lo hace para su academia. Ahora bien, el decir que eso se usó solo en la academia, pues no, porque se editó 30 años después de su muerte y en Flandes, bueno, en Bélgica, que era cuando dependía de los austriacos y no dependía ya de España. Entonces, claro, en principio está más o menos claro para qué lo hacen, pero luego cambia mucho, ¿no? Y en algunos casos, como el de Tosca, pues no me atrevería a asegurar nada, ¿no? En cuanto a los manuscritos que se pueden encontrar, pues yo la verdad es que he intentado huir de ese tema, porque o sea, manuscritos de Zaragoza he encontrado en diversos centros de jesuitas. Si era Zaragoza, no era Zaragoza, claro, y por eso pues, me parece un tema bastante peliagudo, ¿no? Hay una serie de manuscritos que están digitalizados en la Biblioteca Nacional, pero yo creo que son más bien de la primera época y corresponden más a lo que yo he dicho, la tradición griega y latina, o sea, de las primeras versiones de los elementos, y las posteriores, pues no sabría decirlo, ¿eh? Porque me parece bastante complicado. Y no sé si te respondí a todo, había más cosas. No, está bien. Muchas gracias. Y yo te iba a preguntar, Juan, bueno, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo, que es muy, muy intenso, un montón de trabajo ahí detrás. Te quería preguntar, ¿a qué has usado más de un criterio? Claro, se puede ver si una edición de elementos de geometría es interesante en cuanto a traducción, por ejemplo, de los manuscritos del tipo que sea, griego, latino, lo que fuera, o se puede ver desde el punto de vista de hasta qué punto el matemático que está haciendo esta edición pues, es innovador, digamos, tiene contenidos interesantes. No sé cuáles serían, te preguntaría que, cuáles serían los criterios más importantes desde ese punto de vista, o sea, distintos enfoques, digamos, para juzgar las obras y cuáles serían para ti las obras más destacadas desde eso. Ya, claro, los enfoques, yo he estado cambiando de un lado y hay varios enfoques diferentes, ¿no? O sea, porque por un lado a mí me interesaba ver la tradición española, digamos, de dónde venían y a dónde iban las cosas. Y luego, por otro lado, está lo que he asistido más de cuáles son las versiones más valiosas y las menos valiosas, ¿no? Estas versiones creo que pocas proceden de manuscritos originales ni manuscritos antiguos, ¿no? Todos son ya segundas versiones, ¿no? Y mejor, porque claro, no entras tanto en los problemas de lengua y entras más en los problemas de matemáticas o de pedagogía, ¿no? Entonces, a mí las versiones que me parecen más originales la de Zaragoza, que es la que, digamos, la que más me gusta. La de Simpson es un clásico, ¿no? O sea, no me voy a meter yo con ella. Y la traducción está bien hecha, cogen la versión latina, no la inglesa, pero yo creo que se parecen muchísimo, o sea que eso no es problema. Luego, otras versiones buenas para mí, Zamorano es corta, te explica lo que trae Euclides, solo los 6 primeros libros, que se le va a hacer, pero ahí está, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo de Fernández de Medrano,
si quieres porque fue de las primeras que cogí, por las que más tiempo he pasado, pero también porque es el que se entiende más fácil, te facilita las cosas. Hombre, no siempre es lo más riguroso, ¿no? A veces, pues eso, demuestra el quinto postulado, pues ¿qué lo vamos a hacer? Le critican que hace y hace una nueva demostración, que tampoco es válida, claro. Pero bueno, o sea, se entiende bien. Y luego, la de Cresa es una cosa seria y es bastante rigurosa, y además te introduce Taquet de una forma bastante rigurosa, no con los, como decir, con las abreviaturas o en fin, con las vías fáciles que buscan otros, ¿no? Entonces, yo creo que esas, ¿no? ¿Quieres verlo rápido? Pues ya ni tampoco está mal, porque con lo de los símbolos algebraicos, pues ves más rápido todo, ¿no? Las otras versiones de la primera mitad del siglo XVIII, pues no me hacen mucho tilín. Tosca, lo que pasa es que Tosca tuvo mucha influencia en muchos sitios, entonces, claro, aunque no me gusta tanto su versión como otras, yo creo que es también importante. Claro, eso sería otro criterio, por supuesto, el de la influencia, ¿no? ¿No? Muy bien, muy claro. Yo quería preguntarte, Juan, en los que intentan demostrar el quinto postulado, ¿han previamente cambiado la definición de paralela o no? ¿O cómo? Porque claro, el quinto postulado, quererlo soslayar de alguna manera implica también cómo defino la paralela, si la de paralela se construye mediante un movimiento y usan el movimiento, ¿qué hacen los que intentan demostrar? O simplemente, porque si con una vía, digamos, de un rigor similar al de definiciones a las de Euclides, intentas demostrar el quinto, desde luego es un... Pero si has trucado previamente la definición, bueno... Sí. Yo, por no volver a la diapositiva esa, o sea, los que demuestran el quinto postulado, yo creo que siguen más o menos a Clavio, todos menos Fernández de Medrano, que es el único que intenta hacer una cosa original. Y yo creo que en todos los casos están haciendo demostraciones que no se sirven de la definición que han hecho, porque la definición que han hecho ya está incluido el quinto postulado, ¿no? Porque, claro, la definición es mucho más fácil que dar las dos juntas, y es lo que hacen muchos de ellos, ¿no? Entonces, claro, si tienes esas dos juntas, pues ya, ¿para qué vas a demostrar si ya está, ¿no? Sí. Como hacía Wolf también. Sí, claro, es que eso es... Lo hace, ¿no? Yo no lo he visto, pero sí, o sea... Sí. De todas maneras, yo creo que en todas estas cosas, me parece que era John Bernal en su libro de Historia Social de la Ciencia, el que había dejado por ahí escrito en uno de los lemas que preceden a sus capítulos, que Euclides le puso a la geometría con sus elementos un lazo corredizo que ya no dejaba que nadie pudiera hacer geometría porque había que estar tan sujeto a Euclides que ya no había manera de hacer nada. Y eso pasa ahora también un poco en tiempos ya muy posteriores a la hora de decir, claro, es que si tú quieres enseñar geometría, el problema es cómo enseñas la geometría, no si eres fiel o no eres fiel a los elementos de Euclides, que es un asunto más de estudio histórico, de ponerte en la cabeza de los magníficos griegos y ver cómo podían ellos haber concebido eso como algo original, etcétera, etcétera. Pero claro, después ahí siempre observa uno como una lucha entre lo que es hacer las cosas bien. Algunas ediciones del siglo XVIII parece que lo que quieren es incluso enmendar algunos errores de razonamiento, evitar algunas reducciones al absurdo, cosas que, pero claro, si te limitas a estudiar la fidelidad, pues eres un copista y punto. No puedes hacer nada más. No sé, es un problema. Y claro, el intentar que las cosas se expliquen mejor, pues hay veces que hay que hacer variaciones sobre Euclides, no fidelidades a Euclides. En estas ediciones el problema de fondo es ese, ¿no? O sea, ser más riguroso, ser menos riguroso, claro. Ser más pedagógico o menos pedagógico. No siempre es compatible el rigor con la facilidad. Entonces, claro. Algunos tiran para un lado, otros tiran para otro. También dependía un poco para quién se estaba explicando, ¿no? O sea, en los libros que traen menciones a Euclides, que hay muchos de agrimensura o de lo que sea, o de fortificación,
No, pues todavía son más chapuzas, para entendernos, ¿no? Sí, O sea, claro. van más a lo suyo y el rigor de Euclides para Euclides. Sí. Está claro. Alfonso, No, sí, no, sí. Fundamentalmente quería darle las gracias a Juan y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, bueno, como casi siempre con lo que dice Luis. Claro, es que el lío de Euclides, es que Euclides, es que es muy difícil leerlo. O sea, la maravilla de Euclides es como lo vamos, lo tiene bien trabado que está todo. Dice, bueno, o sea, el tipo va haciendo los teoremas según le interesa con elementos minimales. O sea, yo lo del minimalismo de Euclides, yo creo que es una cosa en la que no se insiste suficientemente. O sea, que el tipo, o sea, al principio también hace lo de la cosa hasta que hace al principio para que le valga con los compases colapsables, ¿no? Que eso lo han enseñado muchos historiadores, y es que todo el tiempo es así. Entonces, yo comprendo que para los señores que traducían en el siglo XVII y XVIII tenía que ser horroroso, ¿no? O sea, quiere decir que desde el punto de vista pedagógico, que yo creo que eso lo que has comentado al final también tiene que ser muy bonita, ¿no? El debate pedagógico, ¿no? En el sentido de, claro, Euclides está muy bien, pero para un chaval que esté empezando a medio entender qué es aquello es un lío. Y no, y una cosa nada más que vamos, que ya lo has comentado. El tema del método de desahución, que eso, no sé si nos puedes decir alguna cosilla más de lo que ya nos has dicho, de cómo lo intentan ahí digamos, simplificar, ¿no? Si se quiere, ¿no? Sí, el método de solución pues tiene dos partes, ¿no? Una es ver Sí, que no, las figuras, perdón, los polígonos inscritos, bueno, voy con con el círculo que es el más fácil, ¿eh? Porque sí, los sí, otros se complican más. Bueno, pues los polígonos inscritos y circunscritos, según va aumentando el número de lados, se va sí, acercando más a la claro, circunferencia. pasa el límite, Entonces, ¿no? por lo tanto, puedes deducir lógicamente, razonablemente, y supongo que lo sabían ya desde mucho antes, que esa circunferencia tiene que ser proporcional al radio al cuadrado o al diámetro al cuadrado que les gustaba más a estos. Bien, entonces esa idea, claro, una cosa es decir que parece eso y otra cosa es demostrarlo. Claro. Entonces, Euclides lo demuestra por reducción al absurdo, es decir, diciendo, porque si no fuera Sí, así, sí, no, sí, habría sí, otra circunferencia que sería mayor o menor, y entonces es un lío porque tiene que andar demostrando que esa circunferencia no es posible. Y entonces la demostración se alarga mucho, yo no me acuerdo de verdad ahora cómo es, pero es relativamente complicada, y entonces los otros lo que dicen es, bueno, si se acerca, la proporción se mantiene. Lo plantean como un axioma, como un lema, sí. y hacen en todo caso un tipo de demostración, pero para magnitudes, no para figuras. Ya, Claro, con magnitudes es más fácil, porque no tienes ni lados, ni ángulos, ni historias, ¿no? Y entonces hace una especie de demostración de que se acerca una cosa a otra, y entonces dice, bueno, pues vale. Entonces lo puedo aceptar para figuras. Y entonces cuando lo tienes aceptado para, en general, pues ya lo puedes aplicar a los conos y las pirámides, a los cilindros y los prismas, y entonces lo tienes todo mucho más fácil. Y el libro 12 se hace mucho más claro. tranquilo. Hombre, que la versión original de Euclides. Y pedagógicamente, claro, para una persona, entre comillas, normal, es más asequible, ¿no? Claro, Porque claro, dices, bueno, lo vas bien, dices, hombre, a medida que aumentan los lados o que te vas aproximando, dices, pues hombre, pues llegar al límite, ¿no? O sea, sin entrar en mucho rigor. No, pero muy bien, muy bonito todo, muy precioso, me ha gustado muchísimo. Y estoy de acuerdo contigo que si entras de verdad en el libro de Euclides, tal y como lo tienen por las ediciones modernas que ya pretenden ser fieles al original, es pesadito, ¿eh? Es durito. Ahora es muy bonito también, claro. Sobre todo Sí, si vas a algún detalle y dices, joder, mira este tío, cómo cuando va lo entiendes, afinando que esto. cuesta. Sí. bueno, estupendo. Parece que ya no hay más preguntas. Así que os propongo que le demos un aplauso a Juan. Y muchas gracias a todos por haberme aguantado. Y muchas gracias por la charla. Muchas gracias y mucho trabajo, sí señor. Y ya se avisará de la próxima oportunamente. De acuerdo, pues gracias a todos. Bueno, Gracias, Juan. abrazos a todos.